Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. Niños y niñas, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje llamada Construyendo el Perú que queremos, que desarrollaremos en las siguientes 2 semanas, con el propósito de que los estudiantes reflexionen sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo de la historia y cómo se ha expresado a través de las manifestaciones artísticas culturales, a partir de lo cual elaborará propuestas para construir el Perú que queremos. Asumiendo como desafío, ¿qué acciones podemos proponer para construir el Perú que queremos? Frente al desafío planteado, nuestros niños y niñas asumirán el rol de promotor para la construcción del Perú que queremos, a través de la elaboración de un álbum con diversas reflexiones y propuestas de actividades que permitan al estudiante, desde su propio espacio, para imaginar a nuestro Perú, con mejores oportunidades de desarrollo para un país mejor, a través de diversas actividades en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología. Así es, Fanny. En el área de ciencia y tecnología, nuestros estudiantes desarrollarán 2 sesiones de aprendizaje. En la primera sesión, explicaremos que el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú que queremos. Y en la segunda sesión, explicaremos la importancia del cuidado del ambiente en mejora de la salud para la construcción de un Perú mejor. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Explicamos que el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú. Explicamos que el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú. Asimismo, compartimos el propósito de la sesión. Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú que queremos. Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú que queremos. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y plantearán respuestas a una pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas para plantear argumentos. Cuarto, elaborarán un texto y gráficos. Expliquen, con base en argumentos, cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la construcción del Perú que queremos. Gracias, Erika. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus aprendizajes, ya que serán insumos para la elaboración de un álbum. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, iniciaremos la sesión del día de hoy con el comentario de Andrés. Él ha leído mucho sobre las enfermedades que se presentaron luego de la independencia en nuestro país. Escuchemos atentamente. Amiguitos, les comento que en este tiempo de confinamiento he leído mucho y me he dado cuenta que a lo largo de la historia de nuestro país se han sufrido diversas enfermedades, las que han generado miedo, incertidumbre y muchas veces estos sentimientos se expresaron a través de relatos, como en el de Ricardo Palma, llamado
Los polvos de la condesa. Este relato trata de doña Francisca Enrique de Rivera, esposa de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón. Él fue virrey del Perú. Ella sufría mucha fiebre y fue tratada con la corteza del árbol de la quina, que contiene una sustancia, la quinina, que permite bajar la fiebre. Esta medicina era conocida por los indígenas. Se le administró a la condesa y le devolvió la salud. Las noticias llegaron a Europa y un naturalista llamado Linneo estudió sus características y clasificó la planta en el género Cinchona, perpetuando así el nombre y la historia de la condesa. Quedé tan sorprendido con el relato y busqué más información sobre lo que sucedió con esta planta. Y encontré que en esa época se investigaron científicamente sus propiedades medicinales y fue utilizada para combatir una enfermedad llamada malaria que afectaba al mundo entero. Así como la malaria, los peruanos hemos venido enfrentando diversas enfermedades durante el tiempo. Gracias, Andrés. Niños y niñas, después de lo que hemos escuchado, ¿qué opinan? ¿Creen que conocer las propiedades del árbol de la quina y la manera de utilizarla ayudó a afrontar esta enfermedad? ¿Por qué? Fanny, los indígenas utilizaban el árbol de la quina para tratar la fiebre. Ellos tenían un conocimiento empírico, que era parte de sus conocimientos ancestrales. Así es, pero cuando se investigaron sus propiedades y las comprobaron que pueden ser utilizadas contra esta enfermedad, se hizo parte del conocimiento científico. Este conocimiento es de beneficio de la humanidad y forma parte de la cultura, pero pocas veces se toman en cuenta. Sí, Fanny, la ciencia ha estado distanciada de la sociedad y en estos días se hace más necesario el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bien, después de escuchar a Andrés y de nuestro diálogo, me pongo a pensar, ¿cómo crees que el desarrollo científico y tecnológico nos ayuda a afrontar las enfermedades? ¿Cómo crees que el desarrollo científico y tecnológico nos ayuda a afrontar las enfermedades? Interesante pregunta, Fanny. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también tienen mucha curiosidad y quieren conocer la respuesta a la interrogante. Bien, todos queremos saber, será muy interesante. Ahora plantearán una respuesta a la interrogante desde sus saberes previos y para ello dialogarán con su familiar. Empecemos. ¿Dialogaron? ¡Excelente! Vamos a continuar. Ahora escribirán la respuesta a la interrogante en su cuaderno de apunte. Les daremos tiempo para escribirla. ¿Cómo va? ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien. Ahora busquemos información sobre las enfermedades y cómo fueron afrontadas en este bicentenario. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de la información, así como su organización y análisis. Es muy importante para tomar decisiones. Para ello, deben tener claro ¿qué información buscarán? ¿Dónde lo buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda de la información? Recuerden que las fuentes consultadas como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad,
Nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar, ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras claves e ideas que les permitan identificar y relacionar conceptos o ideas. ¿Lo tienen a la mano? Ahora sí, atentos amiguitos, vamos a empezar. Las enfermedades en el Perú y el desarrollo científico y tecnológico. En el Perú, una de las mayores preocupaciones han sido las enfermedades. En el siglo XX se afrontaron enfermedades originando pandemias y epidemias, que en estos tiempos también nos preocupan. Por lo que es necesario conocer cuáles son estas enfermedades y cómo las hemos afrontado. La Organización Mundial de la Salud define a la pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad, donde la mayor parte de la población no está protegida. Una pandemia que sufrimos en 1918 y tuvo 3 olas fue la influenza, que afectó más a los pobladores de Lima, Trujillo, Iquitos e Ica, produciendo alta mortalidad respiratoria. Las víctimas en mayoría fueron jóvenes, de 15 a 40 años. Los científicos no conocían el virus. No había vacunas, medicamentos ni antibióticos para las infecciones como la neumonía. Los esfuerzos eran limitados. Se tuvo que recurrir a invenciones farmacéuticas, utilización de medicina tradicional, así como la promoción de una buena higiene personal e implementación del aislamiento, la cuarentena. Se exigía mucho el uso de mascarillas en público. En el Perú se contrataron médicos, se compraron y prepararon medicinas, se adecuaron los hospitales. Hubo una gran pérdida de vidas. También sufrimos epidemias. La Organización Mundial de la Salud la define como la aparición de casos de enfermedad en una zona geográfica en un tiempo determinado, afectando a un gran número de personas. Se sufrieron epidemias como la peste bubónica, que afectó a las principales ciudades costeras desde 1903 a 1930, y la fiebre amarilla, que atacó localidades de importancia portuaria y azucarera entre 1919 y 1922. Posteriormente, se combate el tifus y la viruela en los territorios andinos, donde el médico Manuel Núñez Butrón forma la primera brigada sanitaria llamada Richari, Despierta, y se realizan campañas de control y erradicación de la malaria. Él incorporó a los curanderos, les enseñó a vacunar, a realizar promoción de la higiene, atender partos, inyectar. Organizaba baños masivos, cortaban el cabello, despiojaban a las personas, desinfectaban las habitaciones, extraían dientes y enseñaban a fabricar jabón. En 1991 tuvimos la epidemia del cólera, enfermedad que originaba diarrea aguda, vómitos y calambres. Se propagó por causas como el agua mal tratada, la mala disposición de las aguas hervidas, el consumo de alimentos crudos y en mal estado, en general hábitos de consumo insalubre. Colapsaron los hospitales en el país, sobre todo en la selva. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud y de la Universidad Peruano Cayetano Heredia de Lima identificaron que la bacteria era el Vibrio cholerae. Para contrarrestar esta epidemia, se utilizó la rehidratación oral para reponer agua, sales y electrolitos, elementos vitales para el cuerpo, perdidos a causa de la diarrea, y para combatir la infección causada por la bacteria se utilizaron antibióticos.
Se realizaron también ensayos terapéuticos. Se innovaron nuevos conocimientos y alternativas, como el uso de nuevos medicamentos. Se estudió la bacteria. Se realizó tratamientos. Se utilizó la diálisis, por la que se pudieron extraer las toxinas. Hubo campañas de lavado de mano, no consumo de alimentos crudos, y se entregó a la población las bolsitas salvadoras para la hidratación oral. En el 2004 al 2005, la enfermedad de Carrión tuvo características de epidemia en la Sierra y Selva Alta. Esta enfermedad necesita de condiciones climáticas para la vida y proliferación del mosquito vector llamado Lutzomyia verrucarum. Es el que transmite la bacteria Bartonella bacilliformis. La enfermedad fue tratada con antibióticos, como la penicilina. La mayoría de los tratamientos se habían definido basándose en opinión de expertos o estudios pequeños controlados. El dengue es una enfermedad endémica, es decir, tiene incidencia en un área geográfica definida, identificándose al norte y en la selva los lugares más afectados por esta enfermedad. El mosquito vector es el Aedes aegypti, quien introduce el virus arbovirus en nuestro organismo. En el 2005 el dengue ingresó a Lima como una epidemia por factores como la migración interna desde áreas endémicas, desde la costa norte y la selva, la temperatura ambiental cada vez mayor, las deficientes condiciones de saneamiento y el almacenamiento del agua. Ahora, para detectar si hay presencia de la enfermedad, se realizan pruebas de sangre, las cuales han ido mejorando y especializándose. Además, se han implementado laboratorios para su detección y se viene haciendo vigilancia y control del vector de la enfermedad, pues el dengue se ha venido dispersando en el país. Como nos hemos dado cuenta, se viene afrontando las enfermedades con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La investigación de los diferentes virus, bacterias, así como los insectos vectores de enfermedades, ha permitido tener conocimiento para poder afrontarlas, elaborando vacunas. Además, el estudio de las propiedades medicinales de diferentes plantas, hongos, permitieron la elaboración de fármacos, los que son sintetizados en los laboratorios para su uso de manera masiva. Por ejemplo, la quina es usada para la fabricación de fosfato de cloroquina, que es un fármaco para tratar la malaria, artritis reumatoide, el lupus. La tecnología ha permitido la elaboración y mejora de equipos e instrumentos, especialización de las pruebas para realizar los diagnósticos, creación de herramientas para tratamientos, equipos de protección para el personal médico y la población, que permiten implementar medidas sanitarias. Es necesario despertar el interés e incorporar a tu vida cotidiana la necesidad de la información e investigación para tomar decisiones personales y familiares sobre la salud. Ahora, el Instituto Nacional de Salud realiza investigaciones, vigilancia y control del vector de las enfermedades del mosquito y su susceptibilidad a los insecticidas mediante sistemas interconectados con ayuda de la tecnología. Los investigadores de las universidades del Perú han elaborado respiradores y ahora están buscando una vacuna para el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. A lo largo del tiempo, las investigaciones progresivas han permitido contrarrestar estas enfermedades y proponer nuevas formas de tratamiento que permitan salvar vidas. Es necesario que la ciencia se haga visible
ya que forma parte del día a día de los ciudadanos, pues así seguiremos enfrentando problemas y contribuyendo con el avance de la ciencia para la mejora y desarrollo de nuestro país. Gracias, Erika, por la información. Queridos niños y niñas, plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Cómo el desarrollo de la ciencia y tecnología ha permitido combatir las enfermedades? ¿Por qué? ¿Cómo influye en nuestra vida conocer las enfermedades que se han sufrido y cómo fueron afrontadas? ¿Por qué? Con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de las ideas principales que han ido anotando de la información que se les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? Muy bien, a empezar. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron al iniciar la sesión radial cuando les preguntamos: ¿cómo crees que el desarrollo científico y tecnológico nos ayudan a afrontar las enfermedades? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado, vamos a comparar. ¿Terminaron? Muy bien. Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás la versión final del listado de ideas. Vamos a empezar. ¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Estas ideas serán el insumo para la redacción de un texto y elaboración de gráficos que permite explicar cómo crees que el desarrollo científico y tecnológico nos ayuda a afrontar las enfermedades. Al finalizar la sesión radial, dialogarán con sus familiares y registrarán cuáles fueron las dificultades que tuviste y cómo lo resolviste. Estas preguntas formarán parte de tu autoevaluación para que sepas cómo vas avanzando y qué necesitas mejorar. Recuerden que deberán archivar su portafolio o folder hasta que su profesor o profesora lo solicite. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto y sexto grado dialogarán con sus familiares sobre las enfermedades, epidemias, pandemias o enfermedades endémicas que afectaron o afectan a sus familias y o comunidad. También dialogarán sobre cómo se afrontaron con atención del servicio de salud, con medidas sanitarias, con utilización de medicamentos, vacunas, comportamiento de la población, y lo escribirán en su cuaderno de apuntes. Queridas niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades